capítulo número 15, y vamos a leer el versículo 26. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, una de las particularidades que el Señor tuvo cuando desarrolló su ministerio acá en la tierra es que Él se caracterizaba por tener relaciones auténticas con sus discípulos. Cuando hablo acerca de las relaciones auténticas que el Señor había establecido con aquellos 12 hombres de la región de Galilea, hago mención en eso porque en la época en la que Jesús desarrolló su ministerio, la relación de los maestros con sus discípulos era una relación distante. Habían ciertas peculiaridades, como ya le dije, que hacían distinto el ministerio del Señor en relación a los maestros o rabinos de la época en la que Jesús desarrolló su ministerio. Por ejemplo, hermanos, una de las características era que los discípulos en aquellos entonces o en aquella época le solicitaban a un rabino el poder ser instruido por ese maestro. Y era el rabino o el maestro el que debía de admitir o rechazar a un pupilo, es decir, a un discípulo. Usted nota que en el caso del Señor Jesús no son los discípulos los que buscan a Jesús, sino que es Jesús el que busca a sus discípulos. Pero quizás la diferencia más significativa es que los maestros del siglo primero, los rabinos de aquella época, como ya le dije, tenían relaciones bastante distantes con sus discípulos. Ellos simplemente se conformaban con sentarse en la cátedra de Moisés, y de ahí donde viene la palabra catedrático, que tal vez usted habrá escuchado, donde lo que se hacía era que el maestro se sentaba en la cátedra y sus discípulos estaban en pie alrededor de él, escuchando las enseñanzas, la sabiduría que ellos podían estar disertando. Pero al finalizar esa enseñanza, ellos eran despedidos por el maestro, y cuando el maestro los volvía a convocar para enseñarles alguna nueva lección de sabiduría o algún énfasis de la escritura, él los volvía a llamar. Pero note algo: los discípulos de aquel maestro no se desprendían en ningún momento ni de sus casas ni de sus oficios, sino que era por algunos momentos en los que los discípulos se relacionaban con sus maestros. Específicamente esto ocurría en Shabbat, es decir, en el día sábado, porque era el día en el que no se debía de hacer nada, pero los discípulos aprovechaban el momento para relacionarse con sus maestros. Pero eso era algo intermitente o temporal. La diferencia con el Señor era que los discípulos se relacionaban con su maestro las 24 horas. Y no solamente se relacionaban las 24 horas, sino que también los discípulos se desprendían de sus casas, de sus oficios. Por eso es que usted recordará pasajes de la Biblia donde, por ejemplo, Jesús invita a Pedro y a Juan para que lo sigan. Y ellos inmediatamente, dice la Biblia, que dejaron las redes y le siguieron.
En otra ocasión, al hablar acerca de aquellos hombres que no podían despojarse de sus bienes y de sus riquezas, y que el Señor dijo que era tan difícil que un rico entrara al reino de los cielos, porque el seguimiento de Jesús implicaba un desprendimiento, el abandonar el oficio muchas veces, el abandonar a veces a la familia. Aquel discípulo le pregunta al Señor y le dice: Maestro, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Y cuando ellos hablaban de dejarlo todo, era eso, hermanos, era dejar el oficio, la familia, las relaciones familiares, para seguir al Maestro y vivir con Él. Obviamente, hermanos, que esa era una invitación continua, es decir, lo que podemos nosotros encontrar claramente en esa relación del Señor con sus discípulos era la intensidad, la calidez y la intimidad que Jesús establecía con sus 12. De tal forma que no era que Jesús los convocaba un día para enseñarles una lección acerca de la ley, sino que era una invitación de todos los días. Jesús dormía con ellos, Jesús comía con ellos, Jesús caminaba con ellos, Jesús compartía tiempos con ellos durante esos 3 años. Pero esa cercanía, esa proximidad les fue generando una comunión. La comunión, hermanos, es el resultado precisamente de esa relación intensa, de esa relación cercana, estrecha. Pero ¿cuál era el objetivo de esa relación cercana? Es decir, ¿por qué Jesús trazó su modelo de ministerio de manera tan distinta a los maestros de la ley, a los maestros del siglo I? En primer lugar, hermanos, podríamos mencionar que la relación que Dios deseaba establecer con sus discípulos era una relación de intimidad. La intimidad solamente es el resultado de la cercanía. Es decir, nadie puede tener intimidad con una persona si no tiene esos lazos de cercanía continuos. Por otra parte, la intimidad también supone, hermanos y hermanas, una proximidad. Es decir, yo soy íntimo con aquel que soy cercano. Y eso claramente se ve reflejado, por ejemplo, en las relaciones matrimoniales. ¿Cómo es que un matrimonio logra alcanzar intimidad como pareja? Y no estoy hablando de la intimidad física, aunque está implícito en eso. Estoy hablando de la intimidad emocional, de la intimidad de vida, de la intimidad del futuro que se desea alcanzar, sobre la base de la proximidad, de la cercanía. Solamente cuando se establece esos lazos de comunión, de intimidad, de proximidad, como estoy mencionándolo, es cuando finalmente las personas logran conjugar su propósito de vida en función de aquellas metas que se desean alcanzar. De tal forma que, por ejemplo, en el matrimonio ya no son mis planes o los planes de mi esposa, sino que son nuestros planes. El matrimonio nos enseña a renunciar a nuestro egoísmo para no pensar solamente en función de nosotros mismos, sino para pensar en función de ambos. De tal manera que la singularidad, el egocentrismo pasa a un tercer plano para darle importancia a la intimidad que yo deseo establecer con mi pareja. Eso precisamente era lo que el Señor buscaba al establecer esa relación tan cercana con sus discípulos. Él lo que quería es que Pedro, Jacobo, Juan, todos ellos, hermanos, ya no tuvieran propósitos distintos. Es decir, que Pedro quisiera una cosa, que Juan quisiera otra, que Tomás buscara otra cosa, sino que él lo que quería
es que los 12 tuviesen un propósito, un rumbo definido por el cual vivir. Pero para que eso se lograra, Jesús necesitaba tener comunión, necesitaba tener intimidad, necesitaba tener proximidad. Por eso es que usted recordará que una de las peticiones que Jesús hace precisamente en este Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en lo que se conoce como la oración sacerdotal, una de las peticiones del Señor es: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero ¿cómo es que se logra la unidad con personas que son totalmente distintas, diferentes, con temperamentos totalmente distintos? Piense, por ejemplo, en un Pedro que es muy impulsivo, con un Tomás que es bastante reflexivo. ¿Cómo une dos temperamentos que son totalmente y diametralmente distintos? ¿Cómo une usted, hermanos, quizás el enojo, personas que son temperamentalmente iracundos, como los hijos de Zebedeo, con personas que probablemente son más reflexivas, hermanos y hermanas, como Felipe? Es decir, todas esas cosas las podemos ir viendo. Ese milagro de unidad solamente se estableció sobre la base de la comunión. Y eso, hermanos y hermanas, lo comenzaron a entender tan bien los discípulos, que en su relación de intimidad y de proximidad comenzaron a construir lazos de cercanía. Ahora, el punto es que Jesús solamente estuvo más o menos 3 años y medio caminando con ellos. Entonces, si ahora Jesús ya no iba a estar con ellos, ¿cómo es que se iba a mantener la unidad de ellos, la comunión con el propósito que Él les había delegado, que era el reino de Dios? Para eso, hermanos y hermanas, el Señor entonces les anticipa la llegada del Consolador. Y por eso es que dice el versículo 26: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Es decir, que ahora estamos en una nueva era, y es la era del Espíritu Santo. El Señor Jesús está sentado a la diestra de la majestad del Padre, pero ahora el Señor también desea tener una relación cercana, como la tuvo con sus discípulos. Hoy la desea tener con nosotros. Él desea tener intimidad con nosotros. Él desea que nosotros seamos próximos a Él. Pero ¿cómo se logra eso si Jesús ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre? Porque yo creo que, hermanos, todos los que estamos acá queremos tener comunión con el Hijo de Dios, ¿verdad? Todos queremos tener comunión con Él. Pero la manera en que ahora nosotros vamos a ser tan cercanos como sus discípulos es a través del Espíritu Santo. Es decir, que la comunión que podamos establecer con el Espíritu Santo es la que nos va a ir modelando en el carácter que Dios desea labrar en nuestras vidas. Por eso es que ahora es importante que usted y yo entendamos si tenemos una comunión real con el Espíritu o simplemente hemos tenido una experiencia que está en nuestro recuerdo de hace varios años. Cuando pienso en esto, siempre estoy consciente de que muchos cristianos, lamentablemente, solamente han tenido experiencias con el Espíritu Santo. Es decir, han habido actividades donde el Señor los ha tocado, los ha ministrado,
han tenido esas experiencias y esas manifestaciones profundas con el Espíritu? ¿Cuántos hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo? Todos creo que en algún momento hemos tenido esas experiencias. Bueno, el mismo hecho que ahora creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios es el resultado de la mediación del Espíritu. Pero lamentablemente muchos hemos tenido una relación con el Espíritu bastante. Muchos hemos tenido una relación con el Espíritu Santo bastante pobre, muy estéril. Lamentablemente solamente es una experiencia del pasado, algo que vivimos en una oportunidad. Pero precisamente por eso, hermanos y hermanas, es que tenemos una relación poco íntima con el Señor. La razón por la que no conocemos mucho de Jesús, la razón de por qué no tenemos una convivencia con el Señor, es porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Es ahí, hermanos y hermanas, es ahí donde descuidamos el Espíritu Santo, vemos a Jesús como una persona distante de nosotros. La razón entonces de por qué nuestra relación cristiana se vuelve una relación fría, de por qué la intensidad de nuestra comunión con Él se vuelve muchas veces estéril, es porque descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Es ahí entonces, hermanos y hermanas, porque también muchos matrimonios terminan en una desconexión. En la consejería que suelo dar, ya sea a novios que están a punto de emprender la relación matrimonial, yo siempre les digo, antes de firmar, antes que una pareja o un esposo y una esposa firmen un divorcio legal, es porque hubo un momento de su relación en que se divorciaron emocionalmente. Es decir, el que se divorcia, hermano, se divorcia porque en algún momento se desconectó emocionalmente de su esposo o de su esposa. Ya él o ella no le parecieron tan atractivos. Ya lo que a él le interesaba, a ella poco le interesaba. ¿Y qué fue produciendo eso? Un distanciamiento hasta que la relación se enfría. Y cuando la relación se enfría, es cuando se es proclive a la infidelidad, es cuando se es proclive a la separación, es cuando llega el momento en que un divorcio es real. Lo mismo también ocurre con nuestra relación con el Señor. Si nosotros nos comenzamos a distanciar de la comunión que debemos de tener con el Espíritu Santo, nuestro amor por el Señor también va a comenzar a decaer. La intensidad de nuestra relación pronto va a declinar. Nos va a parecer Jesús un ser muy distante de nosotros. Bueno, sí, el Señor está interesado en mí, pero yo no siento la presencia de Dios. No percibo su gracia, su acompañamiento. Cuando tengo que tomar decisiones difíciles en mi vida, no sé qué hacer. Y muchas veces, hermanos, la relación cristiana se va enfriando poco a poco. Pero ¿sabe por qué se enfrió?
¿Sabe por qué nos desamoramos? Y sabe, hermano y hermana, por qué el Señor en el libro de Apocalipsis le dice a la iglesia que vuelva a su primer amor, que era la iglesia de Éfeso. ¿Por qué hay que volver al primer amor? Para que la relación no se pierda. Entonces, ¿cómo vuelvo yo a mi primer amor con el Señor? ¿Cómo yo me enamoro del Señor? Si el Señor quiere tener comunión conmigo, si el Señor quiere compartir tiempo de calidad conmigo, así como el Señor compartía las 24 horas del día con sus discípulos, también el Señor Jesús quiere compartir las 24 horas del día contigo en lo que haces. No es necesario dejar tu trabajo y pasar tiempo acá en el local de la iglesia. No es necesario abandonar a tu familia para reunirte solo con los hermanos. Hoy la relación ha madurado. Hoy el Señor quiere tener una relación íntima contigo las 24 horas. Pero ¿sabes por medio de quién la desea tener? A través de su Santo Espíritu. Tú quieres tener comunión viva con el Señor Jesucristo. Hoy estamos en la dimensión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es una experiencia que se vive una sola vez en la vida. El Espíritu Santo es una persona. Él desea tener un tiempo de calidad contigo las 24 horas. ¿Y sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es enseñarnos acerca del Hijo. Por eso es que vea lo que dice el capítulo 16, versículo 12 del Evangelio de Juan. Vea lo que dice Jesús. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no pueden soportar. Jesús les está diciendo, yo les tengo que decir mucho. La relación de Jesús, hermanos y hermanas, es una relación intensa y profunda. ¿Sabe cuándo usted deja de conocer a su esposo o a su esposa? El día que se muere. Cuando el esposo dice, bueno, después de estos 40 años de matrimonio, finalmente conozco a mi esposa. Resulta ser que ese día se muere. ¿De en serio? Porque todos los días siempre hay algo nuevo de aprender de nuestro esposo o de nuestra esposa. Siempre hay algo nuevo. Por eso, estimados esposos, matrimonios que están acá esta noche, nunca se cansen de conocer a su esposa o a su esposo. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Si la relación humana es así, cuánto más la relación con nuestro Dios. Dios es una fuente inagotable de sabiduría y de conocimiento. Pero aparte de eso, Dios es una fuente inagotable de amor y de comunión. Por eso, hermanos y hermanas, es que la eternidad no nos va a alcanzar. La eternidad no nos va a alcanzar para conocer algo nuevo del Señor. Pero si eso es la eternidad, ¿qué de este espacio tan pequeño que llamamos tiempo? ¿Qué de este espacio tan pequeño que solamente vamos a estar unas 7 u 8 décadas en el mejor de los casos? Cada día tú puedes conocer algo nuevo del Señor. La palabra de Dios dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Este día hay algo nuevo que puedes conocer del Señor. Pero las conoces a través de quién. Vea lo que dice Jesús en el capítulo 16, versículo 13. Oiga lo que dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, oiga, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. Entonces vea lo que está diciendo Jesús. Esta relación, estimados discípulos,
que hemos establecido, en la que hemos disfrutado momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de comunión, donde hemos convivido las 24 horas. Ahora Jesús les está diciendo: yo estoy por irme, estoy a punto de irme, de ascender a la presencia de Dios. Y dice el Evangelio de Juan que eso entristeció a los discípulos, porque ellos habían disfrutado esa relación con el Señor, como así como yo espero que usted disfrute su relación con el Señor. Los discípulos se entristecieron, y es ahí donde el Señor les dice: sé que ahora están tristes, les dice, pero ya viene el Consolador, el que les enseñará todo acerca de mí. Así que ahora el Señor nos está diciendo algo muy importante. Ustedes quieren convivir conmigo, ustedes quieren pasar tiempo de calidad conmigo, ustedes quieren aprender acerca de mí. Les presento al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar de lo mío y Él se lo va a enseñar a ustedes. Por eso yo les pregunto a ustedes esta mañana, estimada iglesia del Señor: ¿cómo está tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo simplemente es una experiencia que tuviste en algún momento? Déjame decirte que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él desea hablarte acerca de Jesús. El Espíritu Santo desea enseñarte acerca de Jesús. El Espíritu Santo quiere convivir contigo para enseñarte a Jesús. ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo quiere enseñarte a Jesús? Porque el Espíritu Santo desea que tú te parezcas a tu Maestro, que es el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, versículo 27: y también ustedes, dice, darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. ¿Saben algo, hermanos? ¿Saben algo, estimados hermanos? Solamente podremos hablar acerca de quien conocemos. Yo puedo hablar acerca de mi esposa porque la conozco